¿Cómo están? Buenas noches. Gracias por acompañarnos. 20:30 exactamente a través de las pantallas de Telefuturo en esta edición de AAM. Esta noche, en esta edición de AAM, vamos a hablar de varios temas. Uno de esos temas tiene que ver con las reivindicaciones campesinas y por el otro lado, con el caos que se genera en el microcentro de la ciudad de Asunción. Estas son imágenes de archivo de lo que fue la semana. Esta va a ser una semana clave, señora, y para ello, en piso de AAM, tenemos al ministro de Agricultura y Ganadería, Juan Carlos Baruja. Con él vamos a hablar respecto a la propuesta del gobierno. ¿Qué es lo que cree el gobierno se podría eventualmente poder consensuar para levantar esta movilización? Y en el otro lado, pero desde la plaza, un móvil en vivo con nuestro compañero Juan Carlos Lescano, junto a los líderes campesinos que van a decirnos cuáles son sus condiciones en base a estas reivindicaciones como para poder finalmente destrabar este conflicto que se presenta una vez más en la discusión de condonación, de refinanciamiento, de subsidio, de qué se trata cada uno de estos escenarios. Y eso no, como dicen las organizaciones campesinas, prácticamente una estafa, dicen ellos, por parte del gobierno que no les brindó asistencia técnica, que les dio semillas de mala calidad, mientras el gobierno representado por el ministro de Agricultura dice ¿dónde están los 17.000 y por qué algunos, sin que sus deudas sean genuinamente ligadas a la agricultura, hoy están reclamando ser beneficiarios de este subsidio? Es uno de los temas, Enrique, porque hoy también vamos a hablar de otra situación que se da, los cuidacoches y el estacionamiento tarifado, que parece algo que finalmente no corre en la capital. Así es, finalmente no va a correr el estacionamiento tarifado en Asunción. Y nos planteamos lo siguiente, ¿cuál entonces es la solución para ordenar un poco el tránsito en la capital del país? Los problemas de gente que estaciona en cualquier lugar, estacionamiento en doble fila, tránsito muy lento en la capital del país, tanto a la hora de entrada hacia Asunción como a la hora de salida a la tarde. Y vamos a hablar con el tema, con los cuidacoches. Fíjense que conversamos con los cuidacoches, tenemos un testimonio en primera persona, más de un testimonio en primera persona, de personas que nos relatan cómo es su día a día trabajando en esto de ser cuidacoche. ¿Cuánto gana un cuidacoche por día? ¿De qué hora a qué hora trabaja un cuidacoche? ¿Cuál es una salida que los cuidacoches plantean para eliminar este rubro de los cuidacoches, los que se paran en la calle, te cobran un 10.000, 20.000 guaraníes para, entre comillas, cuidar el vehículo? ¿Qué salida ellos plantean? Fíjense que hay uno de los testimonios que vamos a escuchar esta noche, habla directamente de una ecuación del por qué aumentó la cantidad de asaltos en motocicleta en los últimos tiempos en Paraguay, sobre todo en la capital del país. Una perspectiva interesante teniendo en cuenta que mucho se habló y mucho se debate el tema, pero creo que esta vez tenemos otro punto de vista, el de ellos mismos, un testimonio en primera persona de los cuidacoches. El tema del estacionamiento en Asunción, hoy en AAM. Y ojo, la gente creo conoce la posición que tenemos como programa respecto a prácticamente la privatización de los espacios públicos, en muchos casos hasta ejerciendo violencia muchos de estos cuidacoches, pero hoy en un recorrido por el centro de Asunción, inclusive escuchamos testimonios de personas que en contrapartida dicen estar de acuerdo con el trabajo cuando estos prestan un servicio que no es solamente cobrar por el estacionamiento o por el lugar propiamente. Algunos lavando el vehículo, otros hasta quedando en posesión de la llave y en cuidado del vehículo mientras las personas que trabajan en el microcentro de Asunción realizan sus tareas cotidianas. En medio del debate del estacionamiento tarifado que aparentemente no corre, al menos con Parksin, en la capital de nuestro país, hoy salimos a las calles y hablamos con cuidacoches y con personas que dejan su vehículo al cuidado de estos. ¿Cuál es el promedio, el monto que sacan mensualmente realizando esta tarea en las calles? Y ustedes, por supuesto, a través del Twitter con el hashtag AAM van a poder opinar con nosotros. Nuestro móvil en vivo desde la plaza en manifestación de campesinos es el contacto que vamos a realizar en este momento con Juan Carlos Lescano, quien ya se encuentra en dicho lugar. Juan Carlos, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Juan Carlos Lescano, muy buenas noches, Juanqui. Santiago, buenas noches. Estamos ya aquí desde la Plaza de la Democracia, donde las manifestaciones campesinas van a continuar en los próximos días.
Nosotros, Luis Aguayo, dirigente campesino. Don Luis, las manifestaciones van a continuar a partir de mañana. Escuché que están llegando más gente de diferentes puntos del país. Pues el ambiente a nivel país, en todos los departamentos del país, los compañeros multitudinarias, con refuerzos justamente de la logística, campaña, vengo, catuete y por el campo y la yeguana. Entonces, ante la situación, la Coordinadora Nacional Intersectorial o resolver pedir tregua a primera hora a las movilizaciones para 3 elementos fundamentales. Primeramente, con la clase de ABI y que ningún estudiante, ya sea secundario, universitario, escuela básica, no le hay ninguna dificultad. Si fuera, tú acuerdas, pero contar la tranquilidad, porque ahora hay gente organizada, gente civilizada, el más interesado que ni un segundo de clase no haya perdido con él, a pesar de que ahora de familia estando y que a la escuela, pero y que a la colegio, en la universidad, pero ni qué decir, pero de igual manera lo apostar por la educación. Segundo, lo apelar a una sensibilización y a una voluntad política por parte de los senadores, componentes de la Comisión de Hacienda y Presupuestos, hoy reunir o dictaminar la propuesta de proyecto de ley, oíamos con UPP, ya remitido en las distintas comisiones. PTI, proyecto de ley o declarar de emergencia de la agricultura familiar campesina para la reactivación de la agricultura familiar. Para resolver el problema de la tierra y el problema de nuevos créditos. Y otro proyecto de ley de rehabilitación financiera, hoy resolver el problema de la deuda de los pequeños productores. Otro gato, siempre la coordinadora demostrada capacidad y el diálogo como herramienta de la civilización. Voy a ver Oño Monguetata con todos los parlamentarios que toman ya por lobby, a concretas en la hora del proyecto. ¿Cuál es la decisión de tomar? Y por otro lado, lo denunciar la campaña de amedrentamiento por parte del Ministerio del Interior con a campañas a Opaidio, ahora en Boputario y lo desarrollar tan normalmente la hora de actividades o corresponde a la Constitución Nacional, a ver garantizar el derecho a la libre tránsito de la persona. Acá el ministro de Guanato, una compañero y compañera, haber hecho diputado a nivel acuatián de Ñamoñeti. Juan Carlos, ¿puedo hacerle una pregunta a Luis Señor, Aguayo? te escucho, Santiago. ¿Me permitís hacerle una pregunta, por favor, a Luis Aguayo, ya que lo tenemos claro. precisamente acá, al ministro de Agricultura también? Luis, y ya te escucharé. Dale, Juanqui, gracias. ¿Qué tal, Luis? Quiero hacerte un par de preguntas puntuales porque creo que mucha gente cuando nos vamos en los discursos, Luis, podría hasta perderse de cuáles son las reivindicaciones que tienen ustedes. Puntualmente, hay cosas que nos quedaron y quiero que vos me confirmes si efectivamente son así o no. ¿Les dieron semillas de mala calidad desde el Ministerio de Agricultura y Ganadería o no? Bueno, semilla con Santiago Michete, a ver que le faltaba justamente una política de asistencia, como una política de reactivación productiva de la agricultura familiar campesina. Semilla es una parte. Lo segundo, asistencia técnica. ¿Dejaron de darles asistencia técnica a ustedes o efectivamente fueron con asistencia? Y como sostiene el Ministerio de Agricultura, hay muchos sectores campesinos que no fueron a tomar estas capacitaciones. Asistencia técnica con es insuficiente. La de Yolongo apenas con Paraguay de a la campaña, pero no la técnico fuera a veces calle, ya por los informes la asistencia técnica no existe para el sector de la agricultura familiar campesina. ¿Son 17.000 los campesinos que están afectados por esta situación o cuántos son realmente? Luis, Santiago, no te escuchamos bien acá, si puedes repetir tu pregunta, por favor. Claro, ¿son 17.000 los campesinos que están afectados por esta situación o cuántos son puntualmente, Luis? Aproximadamente 17.000 compatriotas de la agricultura familiar campesina, con listado de popes, no entregamos a la gobierno, porque el proyecto de ley claramente es el promulgado de la ley, entregada al Ministerio de Agricultura, y que tomamos hecho ahí coordinación con Hacienda, pero ahora en dieron va a potasar porque el año pasado llegó de Matea Becuy. ¿Cómo les jodieron? Ahora jodé porque 24.000 güey vas a ya Opama y él lo se ejecutar ahora el listado, hay que el listado anda ahí ahora presentar, entonces en esa forma
de que tu maíz me obrero permitido, oye, burla, oye, compañeros, a compañeras, o luchar combatientes para salvar una causa nacional, porque estamos hablando de la agricultura familiar campesina, que hoy en profunda crisis y más todavía de luto liquidado a partir de 2 días de helada. Por lo tanto, lo precautelata, lo garantizata la lista de los compañeros que sea justamente garantía absoluta como herramienta de búsqueda de solución, pero después de la promulgación de la ley. Luis, una duda que me quedó el otro día cuando le escuchaba a un campesino, si mal no recuerdo el nombre, Edgar Morínigo, decía él, hablando en ABC Cardinal con Mabel Renfeld, y cuando le preguntaba respecto a la deuda, él decía que su deuda guardaba relación con una estación de servicio que estaba en construcción, que no le funcionó y que las organizaciones campesinas le dijeron que si él se sumaba a esta movilización, su deuda iba a ser condonada también, cuando en realidad no tenía ninguna relación con la agricultura propiamente. ¿Conociste de ese caso y por qué se da ese tipo de casos con gente que está dentro de la movilización, Luis? Bueno, mías son elementos de distracción y colocado ahora cuape, porque ahora claro y te di la propuesta, ahora posición, elaboración, la proyecto de ley de que deuda, plata, oye nojea cue, oye va a pojanguaco cuepe, por A o B motivos justamente de catubeo oye pagar, por varias razones, porque está en la consecuencia de mañana de la ñamombe ua, están hoy cola antes se dé a la que tomando ye pagar. Uno, la costo de producción siempre lleva a tener la precio, perdiendo todos los rubros y más todavía el factor climatológico. O ha mandado Guazú, ama Guazú, el Guazú, todo el riego, el 100% del riego o la agricultura familiar campesina, hay jamón obvio que tú te de pagar, y aparte pega justamente la gran parte de la agricultura familiar campesina, la deuda en el sector financiero especulativo, jamón obvio con la plata o ganar más plata y que tú estás o resolver el problema de la producción, pega dice y Windema de que la banca pública en el país es una banca inservible para el sector de la agricultura familiar campesina. Los que hoy están reclamando este subsidio al gobierno, ¿son los mismos que ya habían sido beneficiados por la anterior ley o es gente nueva, Luis? Oye, parate a Santiago, porque justamente la política por parte del gobierno, ya sea rehabilitación, refinanciamiento, reprogramación, la idea PAP, método y COI, porque justamente cada vez más la capitalización de eso, ininterecuello ya por capital, entonces cada vez más es sumar la cuenta. Ahora la firma del acuerdo con ANAP de mal a peor, porque no es judicializada y acuerdo, ya mismo judicializado, en propiedad de remates, hoy me oye liquidada la propiedad, por lo tanto, iba y ve la situación con ANAP y justamente Santiago a apelar a la de buena comprensión por el espacio, hay que tomar un testimonio y es hoy a la opinión pública, a nuestros compatriotas, la realidad, la cruel realidad que vive la agricultura familiar campesina. Luis, quiero aprovechar que está con nosotros el ministro y ver si hay algún punto en el que coincidan ya hoy después de todas las negociaciones que se dieron, pero preguntarte un par de cosas. Mañana reinician las clases. ¿Ustedes van a continuar con esta medida de bloquear algunas calles del microcentro de Asunción? No, pues justamente la entrada de la conducción de la Coordinadora Nacional Intersectorial o declarar tregua a primera parte, para dar garantía absoluta que ningún segundo de clase sea justamente impedido o quebrantado, operará madres a padres, pero me da absoluta garantía. El más interesado, a pesar de que ahora compatriota está campesino donde quiera la escuela, colegios, a universidades, ni qué decir. Entonces mañana va a estar garantizada la circulación, digamos, en el microcentro, ya que inician las clases también, y eso asumís como líder de este grupo que va a estar garantizado. Así mismo es. Vea, con toda la tranquilidad, como gente organizada, nosotros somos el más interesado de un proyecto de educación justamente gratuita y de calidad. Bueno, Luis, que con una venda ya pero ya apostamos para la hora de lucha ahora.
Absolutamente de acuerdo. Luis, lo tengo aquí al ministro, quiero que lo escuches por favor, porque hay algunas cuestiones que me parecen fundamentales, se puedan buscar alguna solución a esta problemática. ¿Qué tal, ministro Baruja? ¿Cómo estás? Muy buenas noches, Santiago, para toda la audiencia, muchas gracias por la invitación y saludo para Luis y todos los compañeros que están en la plaza. Sobre lo que está mencionando Luis Aguayo, veo algunas cuestiones que fuiste apuntando y algunas cuestiones que considerás vos relevantes refutar, responder o dar al menos la versión del ministerio sobre este planteamiento, una nueva ley. Ellos hablan de subsidio, no hablan de condonación. ¿Puede ser ese un viso de solución o todavía es muy diferente lo que el gobierno cree se puede hacer en medio de esta problemática, ministro? Bueno, Santiago, quiero hacer un poco un recordatorio que el año pasado, en el mes de abril, prácticamente este mismo grupo había hecho una larga movilización y luego de 23 días de movilización y de negociaciones con el gobierno, nosotros habíamos acordado el 23 de abril un acuerdo de entendimiento entre el Poder Ejecutivo y la Coordinadora Nacional Intersectorial que componía de 10 puntos. Es un borrador, o sea, una copia de aquel acuerdo que incluía, como te decía, 10 puntos. Primero, una precisión. Ellos, al regresar a esta nueva movilización hace 15 días, regresaron con el argumento que el gobierno no cumplió con el acuerdo. Nosotros hace 15 días que venimos en todos los medios de comunicación, hicimos conferencia de prensa demostrando con datos, acá yo tengo más información, de que el gobierno sí cumplió con el acuerdo, ¿verdad? Uno de los puntos del acuerdo era un resarcimiento de 10.000 millones de guaraníes a las organizaciones que habían participado el año pasado en la movilización. Esos 10.000 millones de guaraníes se depositaron en las cuentas de estas organizaciones ya en el mes de junio. 10.000 millones de guaraníes. 10.000 millones de guaraníes. Por ejemplo, la organización de Luis MCNO recibió 3.000 millones de guaraníes. La organización de los cañicultores, cuya cabeza más visible es Filemón Paredes, recibió 3.500 millones de guaraníes. La organización de Jorge Galeano, de Movimiento Agrario Popular, recibió 1.500 millones de guaraníes. Y la organización de San Pedro, donde está Elio Benítez, recibió 2.500 millones sin memoria. O sea, total fueron 10.000 millones, que era uno de los puntos del acuerdo. Otro de los puntos centrales del acuerdo era que, en vez de la condonación, aceptaron nuestra propuesta de la refinanciación en función, aplicando la ley 5527/15 de rehabilitación financiera de pequeños productores, de educación financiera y contra las prácticas crediticias abusivas y engañosas. De abril del año pasado hasta la fecha, se han rehabilitado 12.688 productores por un monto total de 38.652 millones, con una quita de intereses por 38.575 millones. Primera precisión, esta ley condona los intereses de los deudores, es decir, por valor de 38.575 millones. Condona los intereses, pero no los inhabilita para futuros créditos. No los inhabilita. Y sí refinancia el capital hasta 10 años de plazo con 2 años de gracia a tasas subsidiadas entre el 6 y el 10%. De estos casi 12.000, de estos casi 13.000 que han rehabilitado sus cuentas y que volvieron a ser sujetas de crédito, 3.420 volvieron a recibir nuevos créditos por valores de 7.164 millones de guaraníes. Es decir que se ha cumplido con este punto. Otro de los puntos del acuerdo era que el gobierno nacional, a través del Banco Nacional de Fomento, iba a adquirir deudas de los productores que están en los bancos y financieras privadas, en donde está realmente el volumen más importante de la deuda. Y hasta la fecha el Banco Nacional de Fomento adquirió por valor de 4.952 millones de guaraníes de las siguientes entidades: El Comercio, Interfisa, Banco Atlas, Visión Banco, Banco Familiar. Para ir nomás en cada punto mechando esto,
Luis, esto es efectivamente así como está mencionando el ministro Baruja. Vos recibiste 3.000 millones en tu organización, la de Elvio 2.500 millones, cerca de 10.000, decía él, que ya se distribuyeron, y con estas acotaciones que mencionaba Luis. Bueno, dos aclaraciones puntuales. Uno, la 10.000 millones de resarcimiento, ministro, o mencionaba para mayor aclaración la opinión pública. 5.000 millones de valor de plata y 5.000 millones de valor de herramienta. Ese es uno. Y el mención hacia nuestra organización dice 3.000 millones, 2.000 millones es lo más preciso allá. Entonces son aclaraciones. Pero la importante de Santiago y la audiencia del ministro entender que la realidad es una profunda crisis y que debemos resolver. Upea la coordinadora, pero Huerúa, que nos ha plantea a través de otros canales. Esperamos la movilización orientada hacia el Poder Ejecutivo. En la firma del acuerdo, jaupeando resolver el problema. Al contrario, ya va a ver la situación y la situación de la agricultura familiar campesina. Por lo tanto, en este momento la coordinadora, sin ninguna vacilación, continúa exigiendo la aprobación de los dos leyes a partir del trabajo de los equipos técnicos, como tanto del Senado y por nuestra parte también, Luis, y o perfeccionar en dos proyectos. O sea que en ese nosotros mantenemos sin ninguna vacilación, por eso apelamos justamente y continuamos que está justamente ya para cuestiones operativas de carácter administrativo para el cumplimiento de la ley con las distintas instituciones del Poder Ejecutivo. Luis, el otro día... la diferencia, Luis, el otro día me Santiago, decía... también la audiencia, ministro. Luis, el otro día me decía el ministro en la radio que ya existe una ley a la cual podrían someterse como para poder subsanar este inconveniente. Esa ley prevé un refinanciamiento, además de ese refinanciamiento, que no queden inhabilitados para futuros créditos también. Y me decía, yo no entiendo por qué una nueva ley si ya existe una a la que podrían someterse. ¿Por qué eso, Luis? No, tú saco la diferencia, Santiago, es específico. El problema de la agricultura familiar campesina es complejo. Una de las problemáticas apenas es la deuda y el otro justamente el tema de la tierra. Imagínate más de 1.300 asentamientos en todo el país, el 60% de los asentamientos de forma irregular. O país se te zapará peña de la pichacuera campesino, yeshaina campesina, de Coaimba, ahora para desalojata de Yatropellata, y nada, upei 30, 40 años. Javeir la pedir nuevo plan de crédito, da la cae ministros y haisha, ahora el proyecto de ley va a contemplar de que nos impedimos ahí, solucionamos el problema de la deuda, o lo mismo de está objeto a un nuevo crédito. Peixe la ley PGI. Entonces la ñandella deriva con preguntas justamente hacia los parlamentarios. Porque el ministro, por más que sea y que todo dibuja pao o momoñomba la propuesta en la cuatiape, pero la realidad con la acá hay una profunda crisis del modelo de Estado prebendario clientelar y el modelo justamente de los agronegocios, lo mitame o muñajo. Hay un profundo proceso de descampesinización. De preocupar, imaginando en un año el 86% de crecimiento de la pobreza y la extrema pobreza en el área central. La gente, Luis, campaña de preocupar a Santiago y la audiencia, ahora yo preocupar, él ahora propuesta, propuesta de un patriota, una causa nacional. El campesino problema año, yo voy a plantear. Luis. Yo voy a plantear solución justamente al problema del campo y la ciudad, el problema del hambre, el problema de vida, el problema justamente de un teco culturalmente que está bastante atropellado justamente. Luis, dame 3 condiciones puntuales para que ustedes levanten esta movilización y voy a trasladar al ministro para saber la posición del gobierno respecto a eso. ¿Cuáles son las 3 cuestiones fundamentales que ustedes ponen como condición para poder retornar al interior y para poder continuar de alguna manera con sus fincas, con su chacra, como fuera? ¿Cuáles son esas condiciones? 3 condiciones fundamentales. La aprobación de la ley que declara emergencia de la agricultura familiar campesina para la reactivación productiva, que resuelve justamente el problema de la tierra y también un nuevo plan de reactivación productiva. Segundo elemento,
la aplicación de nuestro proyecto de plan de rehabilitación financiera que resuelve el problema de la deuda y como cuarto elemento, dar entrada a la discusión como tanto de la ciudadanía y la opinión pública, el más interesado en proyectos más estratégicos. Ni dejan hoy repetir con asunto cual una nueva ley de la agricultura familiar campesina que contempla una nueva estructura, oña tendea pera, seguro agrícola como instrumento de garantía y ganancia del riego, hoy ya compartido, institucionalizada, ni dejan más la riego, upalan por yahu, arinte, angango helado, ha mandado, plaga, umia, la agricultura familiar campesina, vea o aborda pan. Otro elemento, un nuevo presupuesto, ser un año tan confiado de que ñande y catujaya reactivar la economía y catujaya reactivar productivamente, ya generar fuentes de trabajo a nivel de familia, cojo, OCAP, Europa, Estados Unidos, otro lado, por el caso, desintegrar la familia paraguaya, y ande suficientemente ya con capacidad, oíamos la voluntad política del Estado, ya garantizado seguridad y soberanía alimentaria para el pueblo paraguayo, Luis, y no solamente para el pueblo paraguayo, a 90 millones de seres humanos. Nosotros estamos luchando por la vida en contra de la muerte. Luis, permíteme por favor, le voy a preguntar al ministro puntualmente sobre esto. Hay, ministro, una contrapropuesta que tienen ustedes desde el Ministerio de Educación, desde el Ministerio de Agricultura respecto a esto que dice Luis Aguayo. ¿Alguna contrapropuesta en particular de lo que ustedes digan, esto es viable o esto no es viable? Así mismo, Santiago. El día jueves a la mañana nosotros en conferencia de prensa, luego una reunión de trabajo que realizamos, hemos hecho una propuesta nueva, o sea, la propuesta del gobierno de reabrir el proceso de inscripción para los productores que tal vez no pudieron ser beneficiados el año pasado en virtud de la ley 5527, la ley de rehabilitación. Por otro lado, hay una nueva herramienta que es la nueva Carta Orgánica del Banco Nacional de Fomento, la ley 5800, porque quería regresar un poco al acuerdo del año pasado. Nosotros coincidimos el año pasado en la mesa de trabajo que el tema de la deuda es solo una parte del problema, que teníamos que abordar el tema de fondo, cuál es volver a ser productivo y competitivo a nuestros productores, ¿verdad? En el punto 6 del acuerdo del año pasado decía que íbamos a instalar mesas interinstitucionales para el tratamiento de proyectos relacionados a la agricultura familiar, la seguridad alimentaria, priorizando la agricultura familiar, también el estudio del seguro agrícola, procesos de acopio y comercialización de productos provenientes de la agricultura familiar. En el punto 5 estaba el tratamiento a través del Congreso de la nueva Carta del Banco Nacional de Fomento que se ha logrado. En el punto 4 está la capitalización del crédito agrícola de habilitación, que en estos 4 años se capitalizó por 75 millones de dólares y cuyas tasas de interés del 18, en algunos casos, en la gran mayoría de los casos, está en el 10%. Entonces, acá hay un tema de fondo, Santiago, para redondearte. Sí, para hacerlo bien concreto y sobre todo que la gente lo pueda entender. Claro, para que la gente lo entienda, donde estamos con ideas contrapuestas es en la solución del tema de la deuda. Ellos plantean la condonación de la deuda. Y ustedes no van a aceptar esa propuesta. Nosotros planteamos el refinanciamiento de la deuda en plazos bastante importantes, 10, 12 años y con tasas subsidiadas. Ese es el tema de fondo. Pero lo pueden hacer incluso con esa postura que dice Luis Aguayo, nosotros no vamos a entregarle la lista hasta que la ley esté aprobada. Claro, el tema es que debemos ponernos de acuerdo, ¿verdad? Te repito, ellos plantean condonación de deuda. Le llame subsidio, le llame como le llame, la realidad es la misma cosa. Santiago González, que tiene una deuda de 50 millones, queda en cero su deuda, esté en la parte privada o esté en la parte pública, por un monto de 34 millones de dólares en principio. Y dicen solamente, el anteproyecto dice, para los integrantes de la Coordinadora Nacional Intersectorial. Es decir, el que no es parte de esa coordinadora no podrá tener beneficio en base al proyecto de ley que ellos plantean, que en principio a mí me parece que es inconstitucional, no soy abogado, pero la ley tiene que ser para todos y no para un sector. Entonces, o sea, no acepta tampoco el gobierno el hecho de que sea solo el integrante de una coordinadora el que esté
en condiciones de poder ser beneficiario de ese derecho, debería ser para todos. Claro, de hecho la ley 5527 del año 2015, que lo hemos trabajado con los mismos productores, porque haciendo un poco más de historia, Santiago, esta es la tercera marcha casi de este mismo grupo. La primera marcha arrancó en noviembre, diciembre del 2014, ¿no? Pero fue en cierre en Santa Rosa, Aguaraí. No sé si algún televidente recuerda. Consecuencia de esa marcha, empezamos a trabajar en el tema financiero porque vimos que los productores estaban adquiriendo créditos a tasas muy elevadas, a plazos muy cortos, que no se compadecía con el ciclo agrícola. Y de ahí surge la ley 5527 de noviembre del 2015, que finalmente fue la herramienta que utilizamos en abril del año pasado, que nos ha dado resultados muy alentadores y muy positivos. Entonces, hoy la propuesta nuestra desde el Ejecutivo para con los productores es de vuelta a hacer uso de esta herramienta que ya ha tenido resultados muy positivos y también de la nueva carta del Banco Nacional de Fomento. Nosotros estamos abiertos a recepcionar estos 17.000 y ver quiénes de estos 17.000 tienen deudas provenientes de actividades productivas, cuánto deben, en qué institución deben y el monto a que deben. Ese es el punto, el cuello de botella donde estamos hoy trancados. ¿Y por qué en contrapartida otorgaron subsidios, y es un reclamo campesino también, a el transporte? Otorgaron en su momento el salvataje a la azucarera Iturbe, incluso hoy con una declaración del Procurador General de la República diciendo que esa deuda es irrecuperable prácticamente. ¿Por qué en otros casos sí se dio ese beneficio, digamos, y no se tiene esa misma consideración, esa misma vara para esta problemática? Santiago, nosotros desde el gobierno, a través principalmente del Ministerio de Agricultura, hacemos subsidio a los productores, pero en entrega de maquinaria, de insumos, de semillas, de fertilizantes, en construcción de invernaderos, pozos artesianos. La diferencia que hoy se plantea, este subsidio, es dinero para saldar una cuenta. En el caso del transporte, fue para adquirir nuevos vehículos, que era para la población. En el caso de los 15.000 millones, eso fue para saldar la deuda, y hoy está el procurador intentando recuperar. Esa es la diferencia para nosotros entre aquel subsidio y este que plantea. Nosotros, Santiago, en un año y medio aproximadamente 80 millones de dólares ya ha invertido el Ministerio de Agricultura y Ganadería a través del gobierno en construcción de invernaderos, sistema de riego, 34 tractores que hemos entregado en este año con implementos. O sea, ese tipo de subsidios sí. Lo que no estamos de acuerdo es el subsidio en dinero para saldar esta deuda. Y eso sí pasó con la azucarera. Bueno, la azucarera no se le dio maquinaria ni nada, se les dio plata y hoy por hoy los propietarios están tan campantes como siempre estuvieron. Hoy está el procurador intentando recuperar ese dinero, ¿verdad? Intentando, lo cual ya declaró públicamente es prácticamente irrecuperable. Pero en este caso, si nosotros accediésemos al proyecto de ley, directamente saldar la cuenta de ellos. Esa es la diferencia que hoy es fundamental en este tema. Nosotros también estamos solicitando a los senadores a que rechacen este proyecto de ley que se está planteando, porque nuestra posición es que ya hay dos leyes en vigencia, la ley 5527 del año 2015 y la ley 5800 del Banco Nacional de Fomento, que son las herramientas que van a permitir la solución de estas personas. Ministro, por último, ¿ustedes en la semana van a convocar a una reunión con los campesinos de nuevo? ¿Van a esperar que ellos respondan a esta propuesta que ustedes les hicieron o qué es lo que van a hacer a partir de acá? Bueno, hay dos vías, Santiago. Por un lado, mismo Luis Aguayo dijo que ellos hoy están buscando la vía del Parlamento. Ahora, ellos están buscando que el Senado dé media sanción a esos dos proyectos que ellos están planteando. Entonces, por un lado también nosotros estamos buscando dialogar con los senadores para explicarles todo lo que hemos hecho, el acuerdo del año pasado, y que no es necesario estas dos leyes, puesto que ya tenemos otras dos que son las herramientas. Paralelamente a eso, vamos a intentar buscar también, pero ellos mismos ya lo han dicho en más de una ocasión, que no están muy interesados en dialogar con el Ejecutivo hasta que el Parlamento les dé estos dos proyectos de ley. Gracias, ministro, por acompañarnos. Luis, Gracias. En la semana entonces en concreto, ustedes ya van a ir directo por la vía del Parlamento. Y segundo, el anuncio que hacías públicamente que mañana no van a realizar ningún tipo de cierre, garantizando de esta manera que la gente vaya también a las escuelas, a los colegios en el reinicio de las clases. Así mismo, UPA justamente de obrero es ahora ese lleve como gente organizado, como gente
amantes justamente de la educación, padres, tú, a la idea, mi estudiante fuera de que tu ya, con la garantía ni que ninguna dificultad justamente, por último, justamente, lo apelar a toda la compatriota o había afectado justamente por las grandes heladas del país, todo había resolver el problema porque es la campaña por ya poeta. Upedi católico cualquier movilización, ojo de sobre cualquier politiquero, por eso justamente contemplar el proyecto de ley de declaración de emergencia o abordar el problema justamente de la agricultura familiar como tanto un plan de reactivación productiva. Hace a la gente de Santiago, a hipotar ya se las testimonios de que tomamos esa preocupación y Jehuín de Oñeep. Totalmente, lo vamos a hacer. Luis, mañana a partir de qué hora van a iniciar la movilización? ¿Perdón? Mañana a partir de qué hora van a iniciar la movilización? Nosotros hasta el momento declaramos una tregua, mientras que la conducción se reúna y resuelva y levante esa tregua, vamos a dar garantía y tranquilidad a la población paraguaya y le pedimos también la justa lectura y la comprensión. ¿Dónde está el problema? ¿El problema está en los campesinos o el problema está en el gobierno? No quiere dar solución sin ninguna sensibilidad en el momento. Imaginen 15 días de movilización sin ninguna respuesta en el gobierno, hablando justamente en un tinte de distracción, de llevar a otro lado, como que la realidad campesina no son reales, no son seres humanos, no son seres de las vidas. Nosotros queremos esa ley para que resolvemos como una medida de urgencia de auxiliar la agricultura familiar campesina y que con la oportunidad ya discutió la solución más de fondo. Yo digo, ahora me ha interesado, ya resolver con problemas cuál con modelo de Estado prebendario clientelista o memoria juña de compatriotas hampo gumión y enriquecer, que decir que el modelo está fracasado. El modelo de acumulación económica a través de los agronegocios es un modelo demasiado perjudicial, envenenan, matan, expulsan a los campesinos y ese es un modelo fracasado. Luis, ¿qué decís de estas publicaciones que aparecieron? ¿Qué decís de estas publicaciones que aparecieron de supuestos dirigentes campesinos que subían a taxis, que iban a hoteles, que dejaban el lugar en el que estaba? ¿A qué atribuís este tipo de publicaciones, Luis? ¿Y son o no dirigentes? ¿Son infiltrados? ¿Qué nos decís al respecto? Antes de por ahí, Santiago Lande pregunta. Aparecieron, Luis, publicaciones de supuestos dirigentes campesinos que salían de la movilización y se subían a taxis, iban a hoteles supuestamente, según decían estas publicaciones. Mucha gente inclusive en redes toma como una verdad absoluta porque creo que no hubo un descargo, una respuesta por parte de ustedes. ¿Qué decís a estas denuncias que se hacen? Inclusive también, ¿dónde utilizaron estos 2.000 millones, por ejemplo, que tu organización manejó de la anterior negociación con el gobierno? Y bueno, la política de resarcimiento por parte del gobierno no se utilizaba justamente a los verdaderos sujetos. Es algo miserable la cantidad de gente necesitados, afectados hoy por la grave crisis ya climatológica y otras situaciones allá. O sea que va a ser insuficiente de todo punto de vista. Nunca va a ser suficiente nuestro presupuesto para áreas justamente de la agricultura familiar campesina, porque la política de Estado no existe para ese sector. El Estado no es política y que oye fortalecer la agricultura familiar campesina. Al contrario, oye seguir justamente a través de la política del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, reducir al 7% del campesino. Pégamelo ya, o sea, oye liquidacer la campesina y que la soja doctor hay más de la campesina. Esa es la política. Entonces Santiago se ha reiterado, lleguen de la llegan de buena predisposición de voluntad a votar la testimonio en mí haga en otro momento lleve la con ahí de catuya de catomaisha después de cortes hay catuya tu con ahí de catomaisha pean de maoñe ante la sociedad se ve catuja de 1000 palabras maravillas 1000 discursos posicionamientos pero la obra canta la madre de la teoría es la práctica el hecho
Bueno, Luis, te agradezco mucho por tu tiempo, muchas gracias. Gracias, Juanqui, también, y vamos a recoger esos testimonios para nuestros próximos servicios informativos también. Desde la plaza, en este momento, la movilización campesina en imágenes de exteriores también en vivo a través de Telefuturo. Gracias al ministro Baruja por acompañarnos también y por de alguna manera tratar de buscar si existe o no un punto de coincidencia con el ministerio en este caso y la propuesta campesina. Segundo tema en esta edición de AAM, cuidacoches, estacionamiento tarifado, el caos en Asunción. Vamos a ese material. Asunción está colapsada. Más que una verdad, esa es una obviedad. Quienes viven o trabajan en la capital lo sienten todos los días. Las calles de la madre de ciudades hace tiempo ya no dan abasto para la cantidad de vehículos que circulan por ellas. Unos 500.000 vehículos circulan día a día por la capital. Y la tendencia es que las cifras vayan en aumento en los próximos años. Con ello, el drama de circular por Asunción será también cada vez mayor. Pero no solo circular es un drama, sino también estacionar. Con 500.000 vehículos moviéndose día a día en Asunción, encontrar un lugar para dejar el automóvil puede ser verdaderamente frustrante. El caos y la falta de control permitieron que en Asunción apareciera una particular profesión, la del cuidacoches. Con trapos y baldes en mano, apostados en lugares estratégicos, estos hombres y mujeres se apropiaron de espacios en la vía pública y los convirtieron en un negocio muy rentable. La presencia de los cuidacoches ha generado un sinfín de polémicas. Algunos imponen, extorsionan y amenazan con no hacerse cargo de daños a los vehículos a quienes se niegan a pagarles las cifras que exigen por el cuidado. No faltan los que se apropian en serio de los espacios públicos y los reservan, con cajones, conos o lo que tengan a mano. Hola, señora. No, es espacio reservado. No pueden reservar el espacio. Desde las 5 nomás queremos trabajar nomás, señor. Yo también quiero trabajar. Yo también quiero trabajar. Yo no estoy jugando. Señor, que no le da falta el respeto. Bueno, pero no hay que guardar el lugar así. Ya sé, pero nosotros estamos madrugando, señora, a partir de las 5. Yo también madrugo. Yo no digo que vos no madrugas. Yo quiero estacionar un rato. Y no está reservado el espacio. Otros, en cambio, muestran un rostro más amable. A veces, hasta se establecen planes de pagos diarios, semanales o mensuales. Todo un negocio bien montado. En algunos casos, la confianza generada entre cliente y cuidacoches llega hasta tal punto que los conductores hasta les dejan las llaves de su vehículo para que sean ellos los que se encarguen de estacionarlos o encontrar un lugar. El estacionamiento tarifado debía ser una solución a todo esto. O al menos eso decían desde la municipalidad. Unas 800 manzanas y poco más de 9.700 espacios para vehículos iban a ser incluidos dentro del nuevo sistema. Pero el plan no estuvo exento de polémicas y cuestionamientos, y finalmente quedó anulado la semana pasada, luego de que la Contraloría se ratificara en que el contrato debía ser renovado por fallas en los documentos presentados por la empresa Parsim. Aunque la cosa probablemente no se quede allí. Vamos a tener que pensar en un tiempo más de vuelta, en un nuevo llamado, corrigiendo todas las cuestiones, pero sí tratando de generar un sistema de estacionamiento controlado y tarifado que sea aplicable. Lo que no podemos es decir, bueno, esto no pudimos hacer, dejamos que siga el caos. Y así las cosas, el caos seguirá siendo una cuestión del día a día. Y la solución no parece estar cercana.
Este es apenas un disparador, Enrique, para situarnos en la problemática que se da respecto al estacionamiento. Quien vaya a zona de Poder Judicial, quien vaya en hora pico al microcentro de la ciudad de Asunción, sufre a diario esta problemática. Las cifras son elocuentes, cerca de 500.000 vehículos que ingresan a la ciudad capital. Así es, y fuimos justamente hasta la zona del Palacio de Justicia, donde ahí funciona un esquema de estacionamiento en la vía pública que tiene una estructura de hace años, digamos, donde Cuidacoches tienen su zona bien marcada, tienen clientes a quienes se les reserva el espacio. Vamos a ver a la vuelta de la pausa, Santi, una entrevista que hicimos con un cuidacoche que se llama Arnaldo. Y fíjense cómo son las cosas. Él trabaja cuidando coches que estacionan en la vía pública en la inmediación de la Municipalidad de Asunción. Sí. Nada más y nada menos. Él es Arnaldo. Este señor es Arnaldo. Él nos va a contar cuánto gana por día, por qué él tiene una zona específica y no otras, cómo se hace esa distribución de las zonas que les toca a cada uno, a qué hora él arranca su trabajo, a qué hora cierra y cómo es el esquema de los clientes que pagan en forma mensual, en forma semanal y en forma diaria. Estuvimos conversando con algunos de estos cuidacoches y nos van a contar sus testimonios y cómo funciona el esquema con los clientes, que son ya frecuentes. Conversamos con los clientes también que se animan inclusive a dar la llave. Llegan a cierta hora, dan la llave y se van al trabajo y tienen una mensualidad con personas que cuidan y manejan un esquema en la vía pública. Algunos en contrapartida dicen no hace falta nadie, que nos dé seguridad la policía, que nos pongan las máquinas para estacionar y que no nos jodan con tener que andar pagando a otra persona, como ocurre en otros países. ¿Cuál es la postura que tienen ustedes? Compartan con nosotros. El hashtag AAM lo pueden hacer en Facebook también. Hacemos la pausa. A la vuelta también el presidente de la Asociación de Cuidacoches con nosotros aquí en los estudios de AAM. Ya venimos en breve. Está Ricardo Lerete con nosotros. Ricardo, ¿quién es Arnaldo? Bueno, Arnaldo es un hombre que trabaja como cuidacoches en la zona de la Municipalidad de Asunción. Fuimos hasta esas inmediaciones, hasta ese lugar, para poder conocer un poco más la historia de estos cuidacoches que tienen, digamos, un periodo de tiempo durante el día en el que trabajan como cuidacoches, ofreciendo sus servicios a la gente. Y no solamente eso, sino que ganando la confianza de varias personas que hasta le entregan la llave de su auto para que ellos ubiquen el auto, laven el auto y hagan, por supuesto, el cuidado de sus vehículos. Arnaldo tiene una ganancia de 70.000 a 80.000 guaraníes por día, es lo que él nos comentaba. Eso vamos a estar viendo en el primer material, si te parece. Bueno, Enrique. vamos a eso. Hola, va a la borde. Tranquilo, pa. ¿Todo bien? ¿Vais a andar? Arnaldo Donaglio. Arnaldo, Sí. ¿hace cuánto que estás por acá, Arnaldo? Y hace 5 años que estoy acá. 5 años. Sí, 5 años. ¿Va a la actividad todos los días por acá? Y de cuidador estoy haciendo acá. ¿Vos la ganancia por día por acá? Y acá no es que se gana tanto, ¿verdad? Pero salvamos el buchero, llevamos en nuestra casa algo. Y si es que no hay lavado, hacemos 70, 80 por ahí por día. 70, 80 por día. 70 por día. Y hacemos lavado, sí, a veces hasta alcanzamos 100. ¿Cuánto sale un lavado? Y un lavado sale 10.000 a 15.000 guaraníes. ¿De qué hora estás por acá? Y yo estoy a partir de las 7 de la mañana. Estos son como que trabajan funcionarios de acá, que trabajan acá. Son clientes antiguos ya son. Este también. Allá tengo. Casi el 70% son todos funcionarios que trabajan. ¿De acá la municipalidad? De la municipalidad, sí. Todos son. Y después hay muchos contribuyentes que vienen también acá a brindarle mi trabajo, ¿verdad? Como cuidador, ¿verdad? ¿Ya hubo así robo o alguna pertenencia robada por acá? Y en esta parte casi poco. Pero en los alrededores sí hubo ya, malo que hubo robo de vehículos que hay más acá. Que llevan los autos. Se llevan acá. Anteriormente había tortoleros y eso, pero hoy en día no hay más eso. Se lleva y el auto. Ese es el tema acá. El quebrando de acá que se lleva el auto. Acá no te joden con un radio ni nada. ¿Vos sos el único que está por acá? Y yo soy, esta parte yo estoy, allá hay otro y allá en la esquina hay otro. Toda esta parte yo domino, ¿verdad? Cuido, ¿verdad? Hasta la esquina de donde está aquel tractor, para acá ya es mi lugar, hasta la esquina. Y yo acá cobro 40.000 mensual. 40.000 mensual. 40 que sale a 2.000 guaraní por día, ¿no? Te sale.
Si yo vengo por acá a trabajar y quiero pagar la mensualidad, 40.000 de hoy ya estoy todo el mes. Y sí, todo el mes. Y cada mes no me voy a poder abonar eso, si no semanal, 10.000 semanal. No es nada eso. Pero vos tenés protección tu auto, ¿verdad? Y vos sabés que le afecta a mucha gente este tema del tarifado. Porque hay alguna gente que no le apoya a los cuidadores, ¿verdad? Y los cuidadores es que nosotros no queremos que se haga eso, ¿verdad? El empresario dice que, de la empresa dice que se va a dar mensual, ¿verdad? A los cuidacoches, ¿verdad? Pero ¿no le conviene eso? No conviene, porque el tema que es mensuales, y acá como nosotros llevamos diariamente la plata, ¿verdad? A nuestras casas, ¿verdad? Si por ahí se hace el tema del tarifado, va a quedar mucha gente sin trabajo. Y te voy a decir una cosa, señor, vos sabés que la mayoría, el 70 o el 60% de la mayoría de los cuidacoches son que tienen antecedentes. ¿Y qué va a pasar de los cuidacoches que tienen antecedentes, que sale de su trabajo? ¿Qué va a hacer de su vida? ¿Va a empezar a robar otra vez? Primero le sacaron a los limpiavidrios. ¿Qué pasó? Cuando ellos estaban trabajando tranquilamente, no había motochorro, no había nada, había por poco. Pero una vez que se les sacó a ellos, ¿qué pasó? Y la mayoría de la gente a través de las redes sociales, al escuchar esta historia y al preguntarse cuál sería una solución para la problemática de estacionamiento en Asunción, directamente asocia con el transporte público de mala calidad. Si existiera transporte público, dice mucha gente ahora a través del Twitter respondiendo con el hashtag AAM, ¿cómo se solucionaría el problema del estacionamiento o del caos vehicular? La mayoría, repito, está hablando directamente de la calidad del transporte público de pasajeros. Esta es la primera parte que estamos de alguna manera compartiendo, y lo que nos llama la atención, Enrique y Ricardo, es, dice él, el monto que cobra más o menos a diario. Lo que él mencionaba supera incluso el jornal diario para un trabajador con salario mínimo. Sí, y vos sabés que, Santiago, además, otra cosa que me llamó mucho la atención, esto que decía al final él hablaba de una ecuación directa entre el aumento de la delincuencia de los motoasaltantes y la salida de los limpiavidrios. Decía, bueno, mucho se habla de las ganas de sacar a los cuidacoches de la calle, etcétera, etcétera. Pero fíjense lo que pasó. Sacaron a los limpiavidrios de las calles y automáticamente aumentó el porcentaje de asaltos en motocicleta, de los motoasaltantes. Y de verdad que se percibe como un aumento. Yo me puse a pensar una vez que escuchaba el testimonio de Arnaldo, y no sé, tendríamos que ver ya las estadísticas, pero de verdad que hubo un aumento, una ola de motoasaltos en los últimos tiempos, y hay que ver un poco si esa relación es real, pero una perspectiva que no habíamos visto hasta ahora. También tenemos la historia de Francisco, Ricardo. Asimismo, Francisco es otro ciudadano paraguayo de 66 años que está haciendo el mismo trabajo, ya en la zona céntrica, en la zona donde, digamos, el caos vehicular es totalmente proporcionalmente más amplia a lo que sería esa zona de la municipalidad, incluso con este dato que habíamos analizado previamente de 500.000 vehículos que circulan, ingresan a la capital del país. Francisco también nos comentaba su situación, y dentro del debate, dentro del análisis, como mencionaba Santiago, también el transporte público. Así ya es. no solamente se analiza el estacionamiento tarifado o el aprovechar o el aceptar que un cuidacoche esté cuidando tu vehículo, sino el mal servicio del transporte público. Esta es la historia de Francisco de la segunda parte. La gente que viene a dejar su vehículo acá, Francisco, Sí. y te deja la llave, ¿cuánto vos le cobras por día? 10.000. 10.000 por día. Y por semana, si te quieren dejar de pagarte por semana o pagarte por mes, Y ¿cuánto sería el...? por semana yo le cobro 35. 35 por semana. ¿Y por mes? Y por mes casi no tengo nada. Pero alguno que eso. Tío, ya voy. Y por mes le cobro unos 150. 150. Ellos vienen, te dejan la llave del auto. Ellos me dejan la llave y ya. Se va tranquilo. Yo le estaciono, busco lugar. ¿Vos estás solo acá, Francisco? Acá solo. ¿Solo? Dale. ¿Eh? Dale.
Para abrir tu puerta para no tocar ahí nomás. Ahí, bueno. Acá, esta gente quiere de chica linda y vino. Ella es mi patrona. ¿Qué tal, señora? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Hace cuánto que le conoces a Francisco? Le dejo con ella un ratito porque yo voy a estacionar. Sí. Ya. Seguí nomás con tu trabajo. Y nos cuida, ¿verdad? Porque hay muchas veces, vamos a ser realistas, hay muchos ladrones, nos rompen el vidrio, nos rompen el parabrisas, nos roban. Y él prácticamente se encarga de que no nos pase eso. Esta es otra mi patrona mía. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, señora? Esta es la acá. Ya, mire. ¿Le conoces a Francisco hace tiempo ya? Sí, ya desde estoy aquí con vehículos. ¿Cómo es, digamos, el trato con Francisco, la confianza con Francisco? Hasta hoy en día nada no le ha pasado a mi vehículo. Es lo importante y siempre me cumplen todo lo que le pido. Tener la plena confianza de dejarle tu llave, de que cuando vos volvés él va... Siempre tengo la confianza. ¿Todos los días, señora? Todos los días. De lunes a viernes. De lunes a viernes. Sí. ¿Mensual? Algo mensual, después si de repente hay cosas como dejar la llave adentro, él me soluciona. Está sucio, él me soluciona. Estoy tranquila con mi vehículo, no estoy ni seguro por eso. ¿En serio? Sí. En contrapartida, son innumerables las denuncias que se siguen recibiendo respecto a prácticamente un mecanismo de extorsión empleado por algunos cuidacoches que hasta privatizan algunas zonas como suyas, poniendo estas famosas cajas de manzana, poniendo inclusive conos, diciendo esta es mi zona, y veíamos en uno de los materiales la discusión que se daba con una persona que iba con la intención de estacionar en el lugar. El promedio de lo que ellos mismos dicen ganar con algo que finalmente es un espacio público termina siendo superior a un ingreso diario, un jornal diario para aquellos trabajadores que llegan apenas al sueldo mínimo. El estacionamiento tarifado sigue siendo algo estancado en la capital y el servicio de transporte público pésimo. A la vuelta de la pausa, con Vicente Gómez, presidente de la Asociación de Cuidacoches, vamos a hablar sobre esta problemática que estamos planteando y, por supuesto, recogiendo testimonios también de personas que nos dicen qué es lo que a diario tienen que sufrir. Por un lado, con la falta de lugares para estacionar, con la mala calidad del transporte público y, por el otro lado, hasta con esa extorsión que sufren por parte de los cuidacoches. Hacemos la pausa, venimos en breve en AM. Estoy mirando muchos mensajes a través de las redes sociales de gente que, por ejemplo, menciona que la problemática de cuidacoches no es solo estacionamiento, es un problema social, la no planificación urbana, sobre todo la exclusión social. Mónica, que dice, por ejemplo, son producto de la desigualdad, muchos son desplazados del campo, no tuvieron otra que venir a formar parte del cinturón de pobreza urbana. Indefectiblemente, cuando se habla de la problemática de cuidacoches, lo que creo que no se debería hacer es justificar, y esta es una cuestión muy particular, justificar una violación de una norma. No debería existir para mí la figura del cuidacoche que tenga que apropiarse de un espacio público y que termine cobrando bajo una extorsión, inclusive como se da en muchos casos de si no me pagas, mira que le puede pasar algo a tu vehículo. Y hemos visto numerosísimos casos de cuidacoches mismos que iban a desinflar las ruedas, a rayar los vehículos o a generar algún inconveniente con aquellos que retiraban un cono o retiraban una caja de manzana que estaba puesta en el lugar para cuidar de un espacio público que ellos consideran es de ellos. Hoy estamos con Vicente Gómez. Vicente sabe que yo tengo muchas críticas a la organización en general que tienen como cuidacoches,
y al hecho mismo de que exista la figura hasta como un justificativo de una problemática social mucho más grande. Creo que esa problemática social tiene que ser atendida, pero no se puede justificar bajo el incumplimiento de las normas existentes. La problemática existe en muchísimos otros países y sin embargo no por eso se puede justificar la apropiación por parte de los cuidacoches de espacios públicos. Vicente, lo primero que quiero preguntarte, primero bienvenido al programa. Gracias. Es, ¿por qué crees vos es necesaria la figura del cuidacoche? Bueno, como recién usted estaba hablando con uno de los dirigentes campesinos también, ¿verdad? Esto es una cosa que hace mucho tiempo que estaba viniendo. Nosotros siempre quisimos resolver esto con la municipalidad de la capital, con los intendentes salientes, ¿verdad? Pero nunca tuvimos eco favorable. Ahora supuestamente va a venir una empresa que tampoco nosotros le conocemos, ¿verdad? Nosotros siempre a los intendentes anteriores quisimos resolver esto de plano. ¿Resolver qué y cómo? Resolver trabajar con la municipalidad de la capital con un sueldo fijo, ¿verdad? ¿Verdad? Y colocando los vehículos en sus lugares donde se tiene, para no utilizar más esto que hacen los muchachos, por ejemplo, poner caja, ¿verdad? Que está todo. Yo no estoy de acuerdo con esto. Siempre le estoy inculcando a los compañeros que no tienen que hacer esto, ¿verdad? Pero ¿por qué, Vicente, deberían tener un salario fijo de la municipalidad? En otros países, la Policía Municipal de Tránsito se encarga de sancionar a aquel que esté mal estacionado y punto. No hace falta que alguien les diga dónde tienen que estacionar. Está el estacionamiento marcado. ¿Por qué la municipalidad les tendría que pagar un salario fijo? La misma cosa que iba a entrar esta empresa Parsi, ¿verdad? Iba a estar concesionado por 15 años. Y un intendente de Asunción solamente dura en su silla por 5 años, ¿verdad? Esta empresa, por ejemplo, le tenían que agarrar a los cuidavehículos, ¿verdad? Ser partícipe de eso, ¿verdad? Pero acá ya hubo de por sí una discriminación total por nuestra persona, ¿verdad? El estudio, la edad, discapacidad. Y nosotros llamamos eso que no nos dan esta oportunidad, por ejemplo, la municipalidad de la capital, que se encargue la municipalidad de la capital de controlar el tarifado, ¿verdad? Y entrar nosotros como empleados de la municipal. ¿Cuántos cuidacoches serían? Si yo fuera el intendente de la ciudad de Asunción y vos vas a una reunión y me planteás cómo solucionar esta problemática, ¿qué propuesta me llevas? Me decís, somos tanto y queremos tanto de salario. ¿Cuál sería tu propuesta como presidente de la organización? No, nosotros el salario mínimo, ¿verdad? Que nosotros lo que vamos a pedir, ¿verdad? ¿Y cuántos son? Y nosotros estamos a nivel de Asunción, en Asunción, por ejemplo, hay 1.100 cuidavehículos, ¿verdad? O sea, la municipalidad de Asunción tendría que contratar a 1.100 cuidacoches con un salario mínimo para que estos cuidacoches se encarguen de hacer qué en las calles puntualmente. Y de estacionar los vehículos, ¿verdad? Como iba a venir esta empresa que iba a agarrar 450 personas, ¿verdad? A cuidar vehículos, que la empresa le iba a pagar un sueldo mínimo, más IPS, ¿verdad? Que ahora estuve escuchando por usted, por el medio de usted también, que esta empresa no va a correr, ¿verdad? ¿Verdad? Y además nosotros ya hablamos, una vez hablamos con el intendente de Asunción, por ejemplo, de que ellos se encarguen de cobrar, ¿verdad? Y ser empleados de ellos nosotros, ¿verdad? Eso es lo que, porque siempre nos están marginando la gente. Yo estoy a favor y en contra de la ciudadanía, en muchas cosas, ¿verdad? Porque la gente también se aprovecha, que los compañeros de la asociación a veces ponen los cajones, ¿verdad? Que está totalmente prohibido por nuestra asociación. Nosotros lo que queremos es un estudio básico con la municipalidad de la capital y otorgarle un trabajo digno a esta persona, ¿verdad? Como iba a hacer la empresa, por ejemplo, cuando iba a agarrar, por ejemplo, iba a agarrar a 450 personas, ¿verdad? Y yo creo que la ciudadanía va a tener un lugar, un espacio donde se pueda ya estacionar tranquilamente, Vicente, y tener una seguridad también. Vicente, yo lo que te quiero preguntar es lo siguiente. Yo me voy en mi vehículo. Por eso te pregunto, ¿en qué momento y para qué yo necesito la intervención de un cuidacoche? Yo me voy en mi vehículo,
el estacionamiento está marcado. Llego y estaciono en ese lugar. Me voy a quedar por X cantidad de minutos. Está el parquímetro, como le llaman muchos. Voy, pago directamente, pongo el tiempo que me voy a quedar y si paso ese tiempo o estoy mal estacionado, la Policía Municipal de Tránsito que hace su recorrido me aplica una multa. ¿Para qué necesitaría la intervención de un cuidacoche? Yo creo que para la seguridad de su vehículo, ¿verdad? Pero la seguridad me tiene que dar la policía. La Policía Nacional no abarca todo, ¿verdad? Y tampoco los cuidacoches, sino hoy con la presencia de ustedes no tendrían que existir los tortoleros, no tendrían que existir los rayones a los vehículos, y existe. Entonces quiere decir que tampoco con ese servicio brindan seguridad. De existir existe, ¿verdad? De existir existe, ¿verdad? Pero donde hay cuidadores, por ejemplo, poco nada se hace más en eso, ¿verdad? ¿Dónde está esa estadística? Y yo le pongo acá en el microcentro Asunción. Una vez hicimos un paro de todos los cuidavehículos, una manifestación, se robó casi 8 vehículos, ¿verdad? En esa oportunidad. Y donde hay vehículos, por ejemplo, los tortoleros también no quieren entrar, porque nosotros en cada cuadra hay 2, 3 cuidavehículos, ¿verdad? Y si le estamos viendo a una persona que es algo no tal manera, uno ya por celular ya no comunicamos, ¿verdad? Yo creo que también en lo que quiero agarrar bien en cuenta que la municipalidad de la capital, que como usted dice, está la Policía Nacional, por ejemplo, hay muchos lugares que no abarcan todo, ¿verdad? Entonces nosotros quisimos trabajar con la municipalidad, como vino esta empresa y le iba a agarrar a 450 personas, ¿verdad? Especialmente cuida vehículos, que es totalmente mentira, ¿verdad? Porque fueron gente totalmente extraños, que ni el 5% de los cuidavehículos actuales no iban a entrar en esa empresa. Pero otorgarle, Vicente, a un cuidacoche prerrogativas que son de la Policía Nacional, que tienen que ver con la seguridad interna, eso termina siendo inconstitucional. No es constitucional que un cuidacoche se encargue de la seguridad en las calles de Asunción. No, yo no te estoy diciendo que la seguridad total, ¿verdad? Es una cosa, por ejemplo, usted está diciendo que si vos te estacionas mal, va a venir la grúa o alguien te va a... Por supuesto, como tiene que ser. Pero acá yo te voy a decir, usted que conoce como periodista también, que han firmado muchas veces a los compañeros míos también, ¿verdad? Yo le quiero decir que se vayan en el centro de Asunción. La tranza que hay es algo que ellos mismos están haciendo. Absolutamente de acuerdo. La tranza que ellos hacen, por ejemplo, yo esto categóricamente como presidente de la asociación, por ejemplo, estoy diciendo esto, ¿verdad? Y nosotros quisimos trabajar con esta empresa Parsing, por ejemplo, de otorgarle a 450 personas, ¿verdad? Que ahora la municipalidad de la capital no le va a otorgar. Entonces, entrar directamente y trabajar con la municipalidad de la capital, las 450 personas, ¿verdad? Porque acá, por ejemplo, abarca, por ejemplo, y más cuidadores, ¿verdad? Acá, microcentro de Asunción y Palacio de Justicia no son eso. Después está Chupí Villamorra, ¿verdad? Carmelita, que ya prácticamente acá la parte que están toditos marcados ya, ¿verdad? Y acá no hay cuidadores permanentes. Acá no hay cuidadores permanentes frente a la... y ahora se puede meter, por ejemplo, en cada sector, por ejemplo, se le agarra a los compañeros. Y ahora que no corre lo de Parksin, ¿cuál es la propuesta que van a llevar ustedes a la municipalidad? Y bueno, que agarre la municipalidad de la capital, ¿verdad? Que agarre la municipalidad de la capital y... ¿Y que los contrate a ustedes? Que nos contrate a... ¿1.100 en total? No es necesario 1.100. 1.100 vamos a estar si se le mete en cada cuadra, ¿verdad? Pero Parksin iba a tener, por ejemplo, que una persona tenía que agarrar 2 cuadras en su cargo, ¿verdad? Y tenía que ser con boletas y con celulares, ¿verdad? Si vos querías un espacio, por ejemplo, llamar a Parksin, por ejemplo, si vos te querías ir a Palacio de Justicia, bueno, quiero que me reserven tal lugar y tal lugar, ¿verdad? Yo me di tal. Cuando vos le llamás a ella, sigue ya tarifado. Nosotros estamos pensando, por ejemplo, hablar con el intendente de Asunción, si cuando ellos, si va a empezar, por ejemplo, el tarifado, como anteriormente solamente había boletas, ¿verdad?
¿verdad? Y la gente de los cuidavehículos vendían esa boleta. Entonces, esa va a ser la propuesta que van a llevar esta semana al intendente de Asunción. Esta semana, si Dios quiere y la Virgen, hace mucho tiempo que tenemos una nota que le presentamos al intendente de Asunción que nos está siendo ecofavorable para nuestras peticiones. Gracias, Vicente. Al contrario. Muy amable. Vamos a seguir hablando de este tema porque ya escucharon ustedes, ante el inconveniente con el estacionamiento tarifado, la propuesta de los cuidacoches va a ser llevarle a la Intendencia Municipal la prerrogativa de terminar decidiendo que incorpore a un número determinado de cuidacoches, dicen ellos son 1.100, como funcionarios de la Municipalidad de Asunción con un salario mínimo y que ellos se encarguen de organizar el estacionamiento en el microcentro de Asunción y además de eso, de cuidar la seguridad de estos vehículos. Hacemos la pausa, venimos en breve. Señores, estamos cerrando esta edición de AAM. Me quedaba, sobre todo el debate que se está generando en redes sociales, de la gente que dice, bueno, ¿por qué la municipalidad tendría que contratar a 1.100 cuidacoches o a un cuidacoche como funcionario permanente para que organice algo que finalmente es competencia de la municipalidad? Recién veía un tuit, decía, entonces contratemos al EPP y al PCC para cuidar la frontera. Un tuit, o sea, ya llevando al súper absurdo, ¿verdad? Pero vos sabés que más que nunca, yo creo que sería un sano ejercicio ir a revisar un poco los mensajes con el hashtag AAM, porque es un debate muy, pero muy interesante en torno al tema de los cuidacoches. Sí, señor, tenemos que irnos el próximo domingo, nos volvemos a encontrar aquí a través de Telefuturo y volvió el fútbol. Volvió el fútbol, al resumen ahora. Y con ello Telefútbol. Muchos goles, sí señor. Es por Colombia lo que no sé cómo salió el fin de semana. Ya está. Le ganó a Colegiales. Es por Colombia, le ganó a Colegiales. Vamos a tener seguro de eso. Gracias por acompañarnos. Buenas noches a todos.